Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Realmente estoy alegre y feliz, contenta de verle a cada uno de ustedes. Realmente es un privilegio poder venir a traer la poderosa palabra del Señor. Es un privilegio, es algo maravilloso de venir a compartirles del amor de mi vida. Ustedes ya saben, Él es el amor de mi vida y le doy gracias a Él por permitirme, por haberme escogido los vil y los menospreciados del mundo para conocer su amor, de su palabra, de lo que Él tiene para nosotros, de lo mucho que tiene para nosotros, de aquel que ha dado su vida en la cruz del Calvario. Amén. Voy a estar orando, una pequeña oración para ponerme en la mano del Señor. Ya sabemos que siempre Él está, pero Él debe ser nuestra confianza plena. Amén. Padre Santo y Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, en este día, en esta hora, misericordioso Rey de gloria. Te doy gracias, Señor, porque a ti se te ha placido, Señor, hacer cita con nosotros en este día, Señor. Sabemos que desde antes de la fundación del mundo tú nos habías escogido, Señor. Somos tus pensamientos hechos, Señor, materializados en este lugar, en esta hora, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús, tu palabra me enseña, Señor, que suficiente es tu sangre preciosa para limpiarnos, para purificarnos y para lavarnos, Señor, de todo pecado, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu grande cuidado para con mi vida, Señor. En esta hora me pongo en tus manos, Dios mío. Hago cobertura espiritual, Señor. Me cubro con tu sangre preciosa, Señor. Cubro mis hijos, mi familia, Señor. Cubro mi hogar. Cubro todo lo que tiene mi nombre con tu sangre preciosa, Señor. Y, Señor, nos volvemos en contra en el nombre poderoso de Jesús de todo sistema del diablo, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, porque tu palabra dice, Señor amado, que el diablo no, Señor, permanece y no va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, Señor, porque tú lo avergonzaste, Señor, públicamente en la cruz del Calvario, Señor. Hace más de 2000 años tú nos has entregado esa victoria, Señor. Te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, y que tu palabra cumpla, Señor, aquello para lo que tú le has enviado a tu pueblo El Shaddai, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tenemos un Dios maravilloso, precioso. Tenemos un Dios, como dice y como se llama este remanente, esto que ha nacido en el corazón de Jesucristo, El Shaddai. El auditorio cristiano El Shaddai, realmente estoy agradecida al Señor y estos 3 versículos que Él me ha entregado en el día de hoy vamos a compartir en el libro de Isaías. Libro de Isaías, profeta mayor. Damos gracias a Dios. Un varón realmente valiente y esforzado. Su palabra nos enseña la vida de este profeta mayor. Amén. En el capítulo 66, en el último capítulo del libro de Isaías, realmente el profeta Isaías siempre hablaba de la salvación, siempre él es el que anunciaba a Jesucristo. Antes de que nuestro Señor Jesús venga, Él ya anunciaba. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo poder saber de que alguien anuncie la venida de otra persona, de aquel que había de dar su vida en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias. Ser crucificado, golpeado, azotado. Eso es lo que anunciaba este profeta mayor Isaías, un varón realmente escogido del Señor, privilegiado también porque anunciar al Mesías, anunciar aquel al que iba a traer la salvación a nuestras vidas. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como título tiene Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Dice su palabra: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Amén, gloria al Señor. Oramos por la palabra. Padre Santo y Dios de la gloria, te damos tu gracias, Señor, por tu palabra que fue leída, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo trabajando, obrando en cada vida, Señor. Principalmente en la mía, Señor, usándome como instrumento útil en tus manos, Señor, para corregir, para instruir, para lo que tú me has enviado, para lo que tú me has escogido, Señor, desde el vientre de mi madre, mi Dios amado. Sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, y hablando, usándome, Señor, conforme a tu perfecta y agradable voluntad, Señor, a lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué palabra maravillosa, realmente como título, los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. La palabra juicios, juicio es algo donde uno va, ¿no? Sabemos humanamente dónde va, que hay una corte, que hay abogados, que hay jueces, y allí es donde cierta causa se determina, se toma una decisión, una determinación, una ley que debemos cumplir. Esos son los juicios del Señor en este capítulo y en esto que el Señor nos ha traído a compartir. Algo determinado por el Señor, que nosotros debemos cumplir y debemos saber que hay leyes del Señor para nuestras vidas. Por eso dice que el Señor Jesús, de alguna manera, enjuicia la tierra y nuestras vidas, sobre todo, para que nosotros podamos alcanzar esa salvación que Él nos regaló, esa vida eterna que Él nos regaló en la cruz del Calvario. Y dice el primer versículo: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Por qué el Señor decía eso? ¿Por qué Jehová decía eso? Porque ciertamente, como agradecía mi hermana aquí Beatriz antes unos momentos, el Señor no viene por edificios. Él tiene su trono, y el trono es su lugar, su habitar es en los cielos, amén. Allí dice su palabra: el cielo es mi trono. Ahí es donde Él mora. Y el trono, los cielos, allí es donde Él vive, de allí Él nos mira, de allí Él nos corrige. Y ese es un lugar de reposo, nos enseña su palabra. Y nos encontramos en tiempos, si vamos a la palabra, escudriñando y buscando y pidiendo dirección al Espíritu Santo. Y me decía el Señor que estamos tan preocupados por edificar, y realmente el Señor no habita en cosas hechas por el hombre. El Señor habita en cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros sí somos hechura del Señor. Por eso dice su palabra: ¿por qué quieren edificarme casas? Si yo ya he edificado, ¿en dónde voy a morar? Allá en el cielo Él está, y en cada uno de nosotros Él habita. Nosotros somos su templo. Nosotros somos donde el Espíritu Santo hace morada, dice su palabra, y nos enseña que Él llama, Él toca la puerta y el que le abre, Él entra y Él cena con nosotros. Él habita, Él vive en nuestras vidas.
Y cuando nosotros recibimos al Señor en cada uno de nuestros corazones y confesamos al Señor con nuestros labios, Él inmediatamente viene con su Espíritu y hace morada, hace habitación en nosotros. Él allí se posa y empieza a transformar de adentro hacia afuera. Por eso es que el mismo Dios le decía a Isaías: ¿por qué quieren edificar? En vano edifica el hombre si no manda Jehová a edificar. También la palabra de Dios nos enseña que algo construido por el hombre, si no está diseñado y primero pensado en la eternidad, se cae. Lo que no es de Dios se cae. Por eso decía: ¿por qué quieren edificarme templos si yo ya tengo mi trono? Yo ya tengo mi lugar, que son los cielos y la tierra, el estrado de sus pies. Aquí es donde Él está firme, quiere decir, firme, plantado en la tierra. Por eso es que el Señor nos enseña que en vano edifica el hombre, si no edificaré. Él ya edificó, sus creaciones somos nosotros. Él quiere habitar, Él quiere morar, Él quiere vivir en nosotros, porque nosotros sí somos hechura de Él. Somos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, por eso el Señor decía: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? La casa somos cada uno de nosotros, yo y usted. Es ahí donde Él quiere hacer morada. Amén. Es ahí donde Él quiere llegar a nuestras vidas, cada una de nuestras vidas. Y al que le permita y confiese y lo quiera y lo llame al Señor, Él va a venir. Porque Él es un Dios de amor. Porque eso es lo que lo llevó a Él a la cruz del Calvario. A regalar lo que Él está diciendo acá. Para poder morar en nosotros, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Para Él poder darnos de su Espíritu a cada uno de nosotros. Amén. El Señor no mira la condición del hombre, sino que mira su corazón. Dice su palabra: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Usted y yo, quiere el Señor que seamos ese lugar donde Él pueda reposar. Y qué precioso saber que el Dios todo soberano, aquel Dios de la gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que vino y se hizo siervo, se transformó en forma de hombre, en carne y hueso, quiere decir su palabra, para recibir y pagar todo por nosotros. Él es el que quiere morar adentro de nosotros. Qué privilegiado que somos, qué premio tan grande, una salvación tan maravillosa. Realmente yo, cuando llegaba a los caminos del Señor, eso fue lo que más me impactó. Lo que más impactó de querer conocer el Evangelio del Señor Jesucristo es saber y enterarme que había una persona que había muerto por mí. Eso fue lo más maravilloso que yo me pude enterar del Evangelio del Señor Jesucristo. Que hubo una persona de carne y hueso que entregó toda su vida. Que desde que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo empezó a ser perseguido. Empezó su persecución en el mismo vientre. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra a María, su sierva, cómo ella iba, qué situación tan, ¿no? Encontrarse en esa situación de decir: pero ¿quién me va a creer a mí? O sea, ni siquiera tuve varón y ¿cómo voy a decir que estoy embarazada? Me van a decir que estoy loca. Pero era el Señor Jesucristo. Realmente es maravilloso saber y conocer la vida de nuestro Señor Jesús desde el principio. El Génesis habla, dice que el Espíritu Santo ya se movía. Desde el principio dice: ¿por qué me quieren edificar casas si yo ya habito, yo ya estoy? Siempre estuve desde antes que todo fuese, dice, porque antes de todas estas cosas fuesen hechas, yo ya estaba, ya estuve. Yo fui el que separó la expansión, los cielos de las tinieblas, y así empezó a separar todo. En vano edifica el hombre si Jehová no edificare, si Jehová no levanta. Amén. Por eso debemos ir a la presencia de Dios.
Debemos conocer la palabra de Dios. Por eso ella es la que nos va a construir. Llegamos a los caminos de Dios todos desahuciados, con diferentes tipos de situaciones, de enfermedades. Y Él es el que edifica esta casa, este templo que somos nosotros. Él es el que saca, quita, desarraiga, el que transforma, el que cambia, el que nos da vuelta 180 grados, dice su palabra, cuando nosotros vamos a su presencia. Y realmente es maravilloso saber, porque así como en el principio me decía el Señor, así continúo trabajando, porque el Señor es el mismo de ayer, es el mismo Dios de este varón, de este profeta mayor Isaías. Es nuestro mismo Señor. Qué privilegio que tenemos de poder conocerle y decirle, Señor, enséñame. Si a Él lo usaste así, yo también quiero que tú habites en mí. Y que tú edifiques en mí, que me ayudes a edificarme, a construirme, como haya llegado a tus caminos. Y el Señor empieza a trabajar y a moldear y a sacar y a quitar todas las costumbres, todas las cosas que tenemos. No hay nada imposible para Él. Cuando nosotros venimos cargados, llenos de tinieblas y de tantas cosas, el Señor es el que separa, el que hace esa separación maravillosa como lo hizo desde el principio. Él sigue siendo el mismo y Él sigue estando sentado en su trono. Por eso dice que el cielo es su trono. Y nosotros debemos mirar allí, debemos mirarle a Él. Y dice su palabra en el libro de San Mateo, nos enseña también el Señor Jesús en el capítulo 5 del libro de San Mateo. Santo y poderoso Señor. Capítulo 5, gloria al Señor. Poderoso Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en los versículos 34 y 35. Por eso es que para que nosotros aprendamos como Él declara. Dice Jesús y los juramentos. Verso 34 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Allí donde el Señor se encuentra, así es como nos enseña el Señor Jesús, que no debemos jurar, porque si nosotros juramos por el cielo, esa costumbre que la gente tiene, yo te juro por Dios, no debe hacerlo. Es pecado, es abominación, es algo que el Señor, a Él no le agrada que juremos por los cielos, porque allí es donde Él está. ¿Cómo vamos a nosotros faltar el respeto con tal manera? Por eso dice que no debemos jurar, ni por los cielos, ni por la tierra, porque sus pies están en la tierra, afirmados, cimentados, plantados. Amén. Por eso debemos tener cuidado. Si no sabemos a veces cómo expresarnos, debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, nos guíe a toda verdad, para no errar delante de nuestro Señor Jesús. Amén. Y Él va a ser nuestro reposo. Qué precioso es saber que tenemos donde reposar. Gloria a Dios. Cuando el mismo Señor Jesucristo decía que en los antiguos, cuando Él vivía en este mundo, cuando Él vino, a sus mismos discípulos le dijo, el que quiere seguirme, que me siga, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Pero a nosotros hoy nos dice, yo soy su reposo. Yo soy su reposo. Yo soy el que lo guarda. Yo soy el que lo cuida. Yo soy el que lo sustento. Yo soy el que los edifico. Yo soy el que los levanto. Yo soy el que los sostengo de mi mano derecha, dice el Señor. Yo soy el que los cuido, los guardo. No hay demonio que te pueda hacer mal. No hay depresión que te pueda tener entristecido y angustiado. No hay enfermedad que te pueda tirar en una cama, porque Él debe ser tu reposo. Debemos aprender a buscar de este reposo, porque ese es el lugar que nosotros tenemos donde reposar. Nuestros antiguos, sí, ellos que pasaron cosas. Y eso es lo que me hablaba el Señor. El profeta Isaías.
Lloré tanto delante de la presencia del Señor, porque a veces leemos de pasada, pero cuando nos introducimos a la palabra del Señor, el profeta Isaías fue alguien que anunció al Dios Todopoderoso, al Mesías. Qué tarea tremenda para Isaías, anunciar a alguien que todavía no vivía antes de Cristo. Él profetizó todo lo que nuestro Señor Jesús iba a hacer, todo lo que Él iba a pasar, pero nadie le creía. Isaías fue puesto por el Señor Jesús en una familia, por eso es la expresión de este varón que realmente me asombra, su expresión para con el Señor, su expresión en la palabra, porque dice que él fue puesto en una familia para que le pudieran enseñar educación, para que a él le pudieran enseñar cómo, porque el Señor tenía ese propósito, ese ministerio con Isaías, y quizás él no sabía expresarse como muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor, pero su palabra nos enseña que cuando Él llama, Él capacita. Él nos enseña. No hay ley mayor, no hay enseñanza más mayor que el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos enseña aún hasta hablar. Él nos edifica, Él nos da reposo, Él nos enseña a caminar, Él nos enseña a hablar, Él nos enseña cómo posicionarnos. Qué tremendo que es nuestro Señor Jesús, y Él lo hizo con este varón, con Isaías. Lo puso en una familia realmente que le podía dar la enseñanza en los estudios, porque en ese tiempo habían maestros que desconocían las leyes, pero de Espíritu Santo de Dios, cero. Y eso es lo que me decía el Señor. Hay muchos que saben Biblia, muchas leyes, palabrerías, pero de Espíritu Santo, de quebrantamiento, de arrepentimiento genuino, de reconocer nuestros pecados delante del Señor. Como dice esa adoración que siempre escuchamos, si los ángeles adoran a Jesucristo y no son sus hijos, y a nosotros nos cuesta tanto reconocer todo eso, decía el Señor. Podemos conocernos la Biblia de tapa a tapa, pero si no hay un encuentro genuino, no hay ese quebrantamiento de corazón, ese arrepentimiento genuino, de arrepentirnos 1000 veces, no importa si se arrepintió. Y eso es lo que me pasaba a mí ayer en la oración, porque quiero expresarlo bien, porque el Señor Jesús me llevó a su presencia para hacerme sentir y poder tener la capacidad de poder expresar lo que realmente se siente. Porque si primero no la vivimos a la palabra, no vamos a poder explicarla. Amén. Debemos vivir lo que predicamos. Aunque tengamos dolores de parto, aunque tengamos que arrepentirnos de lo que hemos hecho cuando éramos niños, pero si hemos lastimado, allí me llevaba a la presencia del Señor para poder comprender su palabra. ¿Te acordás lo que hiciste aquí, allá? Tú ya estás en mi camino, pero necesitas reconocerlo para que no te olvides de dónde te saqué. Para que no te olvides de lo que yo trabajé en tu vida. Arrepiéntete por cada uno, ni aún de que te acuerdes, pero declaralo con tu palabra. ¿A quién le faltaste el respeto? ¿A quién le hiciste daño cuando anduviste transitando por el mundo? Yo te he perdonado, no me acuerdo de tus pecados, dice su palabra. Y Él también me decía, pero es necesario que te arrepientas delante de mi presencia, porque su palabra nos enseña que Él no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y si a Él se le place que yo me arrepienta, desde cuando yo tenía y empecé a tener la concupiscencia y saber lo bueno y lo malo, sin tenerlo a Él, lo debo hacer por obediencia. Y le decía al Señor, este es el quebrantamiento que yo quiero, me decía. Así como estás, quebrantada al medio. Ese es el arrepentimiento genuino que yo quiero para mi pueblo.
porque la salvación viene del Señor. Y no podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Sabe por qué? Porque hoy a través de un siervo, de un gran siervo de Dios, el Espíritu Santo de Dios me hablaba. Y me decía, yo y usted teníamos ganado el infierno. Nuestro lugar era el infierno. Pero vino uno que se despojó de su reino, dejó todo y dijo, yo voy a poner el cuerpo por toda la humanidad, no solamente por aquellos que, para los que me reciban y me confiesen, sino por todo el mundo. Voy a ir en forma de siervo, en carne y hueso, para que sepan que sí se puede. Gloria a tu nombre, Señor. Porque no voy a permitir que lo que yo he creado, dice su palabra, que lo que mi hechura se vaya al infierno. No. Si allí es donde yo habito, ¿cómo voy a poder permitir que ellos se vayan al infierno? Me imagino el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo debatiendo en el trono, cuando no tenía ninguna necesidad de mandar a su único Hijo a padecer por cada uno de nosotros. Cuando nosotros aquí abajo en la tierra vivíamos en iniquidades, rebeliones, Gloria a tu nombre, Señor. alejados de la presencia del Señor, Gloria a tu nombre. haciendo maldades, hasta con nuestra concupiscencia, haciendo maldades acá, allá, robando, engañando, adulterando, fornicando, haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Él tuvo misericordia de nosotros, se compadeció por cada uno de nosotros, por nuestras actitudes, por nuestras rebeliones. Él pagó un precio. Por eso la palabra del Señor dice que juicios de Jehová vienen. Por eso es que nosotros atravesamos situaciones. Por eso es que nosotros, aún estando en los caminos de Jesucristo, somos perseguidos. Somos perseguidos. A veces decimos, me duele la cabeza, quiero abandonar. Y así me hablaba el Señor cuando me entregaba la palabra. Situaciones eran los que pasaban aquí estos varones, que dice que aún escrutinando su palabra y lo que decían los teólogos, entregándose por completo, pero eran faltos de todo. Y nosotros que tenemos donde reposar la cabeza, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, tenemos fuerzas extraordinarias, tenemos el poder de Dios, tenemos la edificación, tenemos el reposo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Los tiempos de Isaías aún todavía no estaban. Ellos pasaban también en carne y hueso. Si salían ahí y estaban predicando su palabra, eran apedreados, eran golpeados. ¿Usted sabe cómo murió Isaías? El profeta mayor Isaías. Aserrado. Gracias. No dice si al medio o cómo, pero es suficiente con saber. Aserrado. En vida fue aserrado. Y cuando el dolor de cabeza a nosotros, o por una X situación, por el amor de Dios. Así me decía el Señor. Precioso Señor Jesús. Deben estar alegres y gozosos, Gloria a tu nombre, Señor. porque si tendríamos que pasar lo que pasaron a nuestros antiguos, varios no estaríamos. Pero por la misericordia y gracia de Jesucristo, Él sabe a quién escoge. Santo y poderoso. Ellos en tu tiempo y nosotros en nuestro tiempo. Por eso es que debemos ser hombres y mujeres entregados. Ellos son nuestra enseñanza también. Ellos también son nuestra enseñanza. Estos profetas, estos varones que se han entregado en corazón, en alma y en cuerpo. Andaban días sin comer. Transitaban las ciudades de una ciudad a otra caminando. Y ahora viajan en avión a predicar. De un lugar a otro están 5 minutos acá y ya están en Buenos Aires, en
en otras naciones. Gloria al Señor. Poderoso. Pero nuestros antiguos, Santo, santo. eso sí es pasar. Elías fue alimentado por cuervos, estaba escondido en cuevas. Eso sí es persecución. Santo y poderoso. Me imagino, ¿no? Hay que poner el cuerpo, hay que poner, pero bueno, su palabra nos enseña, por eso nos enseña que Él es el que edifica. Gloria Y a él Dios. debe ser, como dice su palabra y nos enseña, nuestro castillo. Cuando nos sintamos deprimidos, o sea cual sea la situación que estemos pasando, no deben tirarse en la cama ni decir, no doy más o no voy a seguir, porque eso no debe estar en nuestros labios. Gloria a Amén. Porque Jesús pagó, Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Jesús hizo el sacrificio mayor en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Si Él dice que Él es nuestro reposo, cuando nos sientamos mal, vamos a la presencia del Señor. Y Él nos va a levantar con todo su amor, porque ya lo hizo en la cruz del Calvario, amén. Y dice, mi mano, en el versículo 2, hizo todas estas cosas. Hizo todas estas cosas. Todo lo que nuestros ojos ven y nuestras manos palpan, Él lo hizo. Él lo hizo. Por lo tanto, Él no habita en las cosas materiales. La física sabe bien que Jesucristo existe, porque saben que en el material, en las cosas, en las paredes, en la madera, no tienen vida. Pero el Espíritu Santo de Dios sí es vida. Gloria a Dios. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesús. Ahí sí hay vida, si no, en las cosas materiales no hay vida. No hay vida. No siga pidiendo a Jesucristo lo que usted no necesita. Usted lo necesita, usted y yo lo necesitamos a Él. Amén. Usted y yo necesitamos ser edificados y nuestro reposo debe ser nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice y expresa claramente, ¿por qué? Mi mano creó todo eso, pero yo no habito ahí. Yo no habito ahí. Yo no habito en cosas hechas por mano de hombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Todo lo que usted ve es hecho por el hombre. El Señor Jesús no habita ahí. Santo y poderoso, Señor. El Señor Jesús no habita en una madera colgada. El Señor Jesús dice su palabra claramente que en cosas talladas por el hombre, a mano de hombre, Él no habita. Santo y poderoso, Señor. Pero sí su palabra me enseña que Él es mi reposo. Gloria a tu nombre, Jesús. Mi reposo es estar en mis rodillas delante de la presencia del Señor. Con un corazón contrito y humillado, ahí habita el Señor. Santo y poderoso. Amén. Señor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Todo lo que nuestros ojos ven va a ser derribado una vez. Ya lo hizo el Señor. Escrito está. Escrito está. Sí, pero yo necesito una casa, sí, pero más necesitas a Jesucristo. Gloria a tu nombre. Porque si tengo una casa y me voy al infierno, Poderoso, Señor. si tengo una mansión, pero no tengo la paz de Cristo, Santo y poderoso, Señor. por eso su voluntad es agradable y perfecta. Señor, si tú me lo quieres dar, gloria al Señor. Y si no me lo quieres dar, gloria al Señor también. Gracias, Jesús. Porque Él sabe. Si Él dice que Él es nuestro reposo, Él sabe lo que nosotros necesitamos y lo que no necesitamos. Él sabe mejor que nadie. Y nosotros debemos entender y comprender también que Él sabe por qué no nos da y por qué no nos va a dar. El tiempo de Dios es perfecto. Él no dice en su palabra que Él no nos va a dar. Juntamente con Cristo dice lo tenemos todo. Pero nuestra visión, quiere decir Señor Jesús en la palabra, debe ser Él. Nuestra necesidad debe ser el Espíritu Santo de Dios. Hoy, mañana y siempre hasta que Cristo venga por nuestras vidas. Necesito
comer, pero más necesito de la presencia de Dios. Porque si me viene una enfermedad, mi sanador es Jehová. Porque si llega a mi vida la tristeza, el Espíritu Santo es mi consolador. Amén. Entonces por eso dice la palabra del Señor, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, cuando el Señor usa esta expresión en la palabra, pero, realmente es para prestar atención en esto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre no quiere decir que usted no tenga nada de lo material, porque ya estamos viendo que el Señor no habita en las cosas materiales. Pobre y humilde de espíritu. La palabra del Señor nos enseña que al altivo el Señor lo mira de lejos. Por eso dice su palabra, miraré. Él es el que mira. Él es el que tiene sus ojos puestos sobre mí y sobre ustedes y sobre todas las naciones. Nadie se puede ocultar de Jehová. Así que si mentimos, Él sabe la verdad. Por eso su palabra nos enseña que no nos mientamos a nosotros mismos. No sirve de nada mentirnos a nosotros mismos. Sirve saber y tener la convicción de que el Señor nos está mirando y que podemos alcanzar el oportuno socorro a través del arrepentimiento. He fallado, perdóname, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, perdóname, pero no quiero perderme. Ya estuve perdida, ya estuve depresiva, ya estuve angustiada, ya me hicieron daño antes que llegué a tus caminos. Ya estuve en ese lugar. Y si ahora sé que tú miras al pobre y humilde de espíritu, enséñamelo. Hazme saber, enséñame cómo debo ser. Pecado es permanecer en soberbia y altivez. Pero si usted declara con sus labios que usted tiene eso y reconoce delante del Señor Jesús, Él le saca eso. Él le da las instrucciones cómo desarraigarse de eso, cómo no dejarse utilizar por ese espíritu. Porque así como Dios ha dado su vida en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas, para vida eterna, Él también nos da la instrucción de cómo permanecer y cómo llegar a la vida eterna, siendo pobres y humildes de espíritu. Esa es la persona que va a alcanzar la vida eterna. El que sea pobre y humilde de espíritu, delante de la presencia del Señor. No solamente cuando vengo a la iglesia, sino en lo íntimo, en lo oculto. Allí es donde Él más quiere nuestra fidelidad. Allí es donde Él quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nuestras rebeliones. Amén. Y dice, esto sí que me hace temblar, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Temblar no es cuando el Santo Espíritu viene y nos toca y nosotros empezamos a sentir el temblor en nuestra carne. Temblar a la palabra de Dios, poderoso es nuestro Señor Jesús, es otra cosa. Temblar a la palabra de Dios es saber no ir a tocar lo que yo sé o no ir a hacer lo que yo sé que a Dios no le agrada. Si yo sé que al Señor no le agrada que yo adultere, poderoso Jesús, yo debo pensar 1001 vez el que tiembla a mi palabra. Las leyes y estatutos del Señor están escritas
Y ya el Espíritu Santo de Dios da testimonio de lo bueno y lo malo. Y si no está el Espíritu Santo de Dios, como personas humanas sabemos cuál es lo bueno y lo malo. Y no solamente adulterio y fornicación, como siempre lo digo, es pecado. Engañar, criticar, blasfemar contra cada uno de mis hermanos, de nuestro prójimo, sin conocer su vida. Cada situación que cada persona vive tiene una historia y no somos nadie para jugar. Por eso dice la palabra de Dios y nos enseña que debemos tener cuidado con la vara que medimos y con la que juzgamos, porque con la misma vamos a ser juzgados. Así que ay de nosotros. Por eso debemos aprender a temblar a la palabra del Señor. Es lindo sentir la presencia de Dios, es maravilloso, pero es mejor cuando temblamos, cuando no nos ve nadie. Gloria a tu nombre, Señor. Y el enemigo, el adversario, viene a tentarnos. Ahí es cuando debemos temblar a la palabra de Dios. Y acordarme y hacer memoria de lo que la palabra del Señor me enseña. Esto sí, esto no. Busca la paz y síguela. Si tú estás en paz primeramente con el Señor, vas a estar en paz con todo el mundo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Y que tiembla a mi palabra. Dice la palabra de Dios en Hechos. Santo y poderoso. Esto es temblar a la palabra del Señor. En Hechos capítulo 7, versículo 49, dice la palabra del Señor. Una vez más, estos relatos del capítulo 7 de aquel varón también, un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es así como nosotros debemos llenarnos también para poder atravesar diversas dificultades y todo lo que quiera venir en contra de nuestras vidas. En Hechos capítulo 7, versículo 49, 48 y 49 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios, como vuestros padres, así también vosotros. Eso es temblar a la palabra del Señor. No es resistirse al Espíritu Santo de Dios, es temblar a la palabra del Señor. Cuando viene el aviso, porque antes de la caída viene el aviso, antes del adulterio y del fallo viene el aviso, antes de los juicios viene el aviso, Gloria a tu nombre, Señor. antes de Dios juzgar viene el aviso. Entonces por eso dice la palabra del Señor: ¿por qué se resisten al Espíritu Santo de Dios? No hay transformación porque hay resistencia. Poderoso eres, Señor. Y eso quiere decir de parte de cada uno. Por eso dice: al que es humilde y pobre de espíritu, en él habitaré, en él edificaré, en él haré reposo. Él es el que va a disfrutar de todas estas cosas que le estoy dando. Al que no se resista de mi Espíritu Santo, al que le diga: estoy aquí, Señor, lo que me tenga que acontecer, pero cambiame, transformame, edificame. Quiero esa transformación de la que habla tu palabra. Todas estas cosas un día se caerán, pero lo que tú edificas, lo que tú levantas, no se cae y no se pierde, sino que tendremos vida eterna. Amén.
podamos llegar a ese cielo y tierra nueva, debemos temblar primero aquí a su palabra. Su palabra nos dice con temor y temblor servirle al Señor. Su palabra nos dice, si decimos yo tengo sabiduría, soy sabio, sé la palabra, tengo discernimiento. ¡Wow! ¿Pero tiemblas a mi palabra? Cuando te toca juzgar, cuando te toca chismear, cuando te toca, si no chismeas en la mente, ¿tiemblas a mi palabra? Dice su palabra que antes que el pensamiento llegue, Él ya habló. Por eso no podemos engañar al Espíritu Santo de Dios y aún menos al Señor. No debemos mentirnos a nosotros mismos. En Romanos habla muy bien cómo vivir en el Espíritu y cómo discernir aquello que es lo de la carne y lo que es del Espíritu. Porque por eso cada uno de nosotros tenemos el discernimiento para discernir cuándo es el Señor y cuándo es el diablo, para no caer y no ser tentados, para no fallarle a nuestro Señor Jesús, para que cuando nosotros necesitemos el reposo del Señor, lo hallemos. El que habita, dice el Salmo 91, que dice, todo el mundo lo conoce, sí, pero lo hemos puesto por obra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Cuando nos salimos de ahí, ya el Señor no nos está edificando, no tenemos reposo. Por eso es que a veces nosotros decimos, no lo estoy justificando y no estoy de parte del enemigo. El diablo es el diablo que me tiene así. No, Señor. A veces es la mano de Jehová que te tiene de su mano derecha, queriéndote hacer entender que te resistís al Espíritu Santo de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 28, habla bien de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Describe muy bien la palabra de Dios. Gracias. Los dolores de la desobediencia, las enfermedades que vienen a causa de la desobediencia. Por eso hay que tener mucho cuidado y decirle al Señor cuando nos encontremos en diversas dificultades, Señor, ¿es de tu mano? ¿O de qué parte está viniendo? Hay que meterse en la presencia del Señor y pedirle discernimiento al Espíritu Santo de Dios. Guíame, enséñame para hacer lo correcto, para hacer tu voluntad, porque no quiero perderme. No quiero perder la salvación tan grande que tú me has dado. Quiero ser ese siervo, esa sierva que tú quieres que yo sea. Que tiemble tu palabra, pero que yo sepa que cuando necesite tu reposo, o para mis hijos, para mi marido, para mi vecino, para mi pueblo, pueda encontrar ese refrigerio que tantas personas necesitan. No solamente para nosotros mismos. Hay tantas mujeres, niños que están siendo maltratados. Encuentran la muerte. Porque las personas no tienen el reposo del Señor. Cuando nosotros, los siervos de Dios, están falseando y adulterando la palabra. Pero si a sus hijos le pasa, ahí sí quieren volverse al Señor. Es así como a mí me hablaba el Señor. Ahí sí son mis siervos. He visto testimonios de siervos y siervas que cuando predicaban la palabra del Señor, violaban a sus hijos. ¿Usted por qué piensa que es eso? ¿Porque Dios es malo? No, son los juicios de Dios. Porque transgiversan su palabra a su conveniencia. Han perdido la santidad que en ellos brillaban.
importa si una persona muere y se va al infierno. Y su palabra es clara cuando lo declara aquí en los versos que estamos leyendo. Por eso dice: el que tiembla mi palabra, vuelvan a mi presencia. Hay siervos de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero por eso dice su palabra que Él no habita en edificios, que Él habita y mora en cada uno de nosotros, en nuestras almas. Que Él pone reposo en nuestro espíritu cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Él nos dice que es obligación que no erremos, pero que sí nos arrepintamos. El Señor está asqueado de lo que profanan su altar. Soy testigo de ello. Y yo tengo que decirlo. Hay mucha gente que quiere llegar al Evangelio. Hay mucha gente que sabe que Dios tiene poder para sanar y edificar y salvar y restaurar todo. Pero se avergüenzan. No quieren llegar. ¿Saben por qué? Porque ven cómo viven los siervos de Dios. Esa es la verdad. La verdad nos hace libres. Su palabra nos enseña. Y hasta que no reconozcamos, lo hablaba el profeta Ezequiel, cuando lo llevaba en el Espíritu del Señor, y el Señor es el mismo Dios de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos. Por eso, su palabra dice: los juicios de Jehová. Sus ojos están mirando, dice su palabra. Pero no les importa, profanan lo mismo el altar del Señor. Sanidades, restauraciones. Hablando palabras que el Señor nos ha dado. El Señor quiere que nos arrepientamos primeramente. Ellos confían en carro y en caballo, dice su palabra. Nosotros confiamos en el Señor. Si Él nos quiere bendecir con las cosas materiales, gloria a Dios. Y si no lo quiere hacer, gloria a Dios. Yo sigo en la presencia de Dios, purificándome, alejándome del pecado, alejándome de la mentira, del engaño. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere en un edificio. El Señor no quiere el mejor edificio. Se están peleando por quién tiene la mejor iglesia. Iglesia somos nosotros. Por el amor de Dios. Se han extraviado de la verdad, dice su palabra. Se han extraviado. Pero el camino todavía está para que se pueda volver. El Espíritu Santo de Dios todavía mora en la tierra. Por eso es que dice su palabra: yo soy su lugar de reposo. Yo soy el que habito en cada una de sus vidas. El Espíritu Santo de Dios es lo que la gente necesita. Y yo y usted debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para no extraviarnos, como algunos se extravían, como algunos adulteran su palabra, profanan el altar del Señor. ¿Quién va a querer llegar al Evangelio así? Prefieren quedarse desahuciados en sus camas. Por eso las mismas mujeres matan a sus hijos. Porque hay mujeres que piensan que la santidad está en una pollera. La santidad no está en la ropa. La santidad está acá, en el corazón y en nuestros actos. Ahí está la santidad. En amar al prójimo, en tener cuidado cuando blasfemamos contra alguien sin saber lo que está pasando. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes hay? Sí, porque ella hace esto, hace lo otro, pero vos sabés lo que está pasando. ¿Le pediste discernimiento al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando a esa mujer? ¿O ese varón? Sí, pero adultera.
A usted y a mí no le debe importar si adultera. Usted debe pensar que hay salvación en Cristo Jesús y que Él nos puede libertar de todo demonio que opera en su vida. Esa es la concupiscencia que quiere el Señor. Ese es el pobre de espíritu que el Señor quiere. Ese es el humilde, el que rescata del hoyo de la desesperación al otro, al angustiado, al entristecido. Basta de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Basta de negar al Señor con nuestros actos. Pero usted está tranquilo sentado en la iglesia, mientras otros se matan unos a otros, sabiendo que usted sabe y conoce el lugar del reposo, donde adquirir la autoridad para desarraigar a todo espíritu inmundo de una vida. Pero ¿sabe por qué no lo quiere hacer? ¿Sabe por qué no quiere autoridad? Porque no se quiere someter a la presencia de Dios. Por eso su palabra dice: el que tiembla mi palabra, el que tiembla yo le doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. No me digan, como le decía el mismo Señor, ¿hasta cuándo Él les soportaron? ¿Hasta cuándo? He muerto en la cruz del Calvario. Tienen todo en bandeja y no pueden echar fuera un demonio. Sométanse a mí. Y simplemente con el solo hecho de pararse al lado de alguien, esa persona le va a abrir su corazón y le va a contar por qué adultera, por qué engaña, por qué traiciona. Y a través de ustedes se encuentra de juzgar. Puedes recibir la liberación, puedes recibir la sanidad, puedes recibir la vida eterna. No me quisiera imaginar, por cada una de las vidas que está acá, cuántas personas pueden ser salvas si nos sometemos juntos al Señor. Si le pedimos al Señor que podamos temblar a su palabra, que en cuenta de mirar al hermano qué hace, qué no hace, cómo vive, acercarme y decirle: hola, ¿cómo estás? Te invito a un mate, como sea, pero el Señor y el Espíritu Santo de Dios te trae la palabra cómo entrar y llegar a las personas. El mismo Jesucristo lo hizo con cada uno de nosotros. Cuando yo estaba perdida en el pecado, el Señor vino a mi encuentro. Y así como a mí me dijeron, creo en su palabra, hoy va a cambiar tu vida. El Señor te trajo a este lugar. Yo soy el que tiene el poder. No has dormido cuántas noches. Has hecho lo que quieras con tu vida. Y hay mucha gente que está viviendo así. Y nosotros debemos levantarnos como hombres y mujeres que tiemblen a su palabra. Y el Señor sabe y le dio la autoridad a cada uno de ustedes, porque si no usted no estaría sentado acá. Él sabe a quién escoge. Él sabe, porque Él es el que lo creó a cada uno de ustedes. Hechura de mis manos soy, en ustedes quiero habitar, dice el Señor. No quiero habitar en esto. ¿Qué me puede hablar esto? Nada. Pero la boca la hizo Jehová. La boca la hizo Jehová. Úsela para el bien. Úsela para el bien. Y dice su palabra: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Los diferentes tipos de sacrificios que se hacen hoy. Antes lo hacían así, con buey, con tantas cosas. Pero el Señor ya lo hizo. El sacrificio más grande lo pagó Él en la cruz del Calvario. Lo que Él nos pide a nosotros, dice su palabra: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos. La gente decide qué es lo que quiere Jehová, pero no le preguntan a Él qué es lo que quiere. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres que yo haga? Ah, no, yo le traigo esto al Señor y listo. Esto es lo que tengo, Señor. No sirve de nada delante de la presencia del Señor. Gracias, Jesús. Porque lo que usted y yo nos traemos, Gracias, Señor Jesús.
Su palabra lo dice, son como perros degollados. No sirve de nada. Ofrendas que no tienen valor. Hay que preguntarle a Él qué es lo que Él quiere, porque el soberano es Él. Amén. Y dice su palabra, ¿por qué hacen todo esto? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. En el versículo 24 del mismo capítulo dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Qué pasa con las personas que hacen conforme a sus caminos? Aquellos que no se quieren apartar de las abominaciones, y que cuando Jehová habla y no cambian sus caminos, no se vuelven al Señor Jesucristo, se van al infierno, dice. Porque su palabra nos dice que el fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere está en el infierno. Eso quiere decir su palabra. Solamente será salvo el que tiembla mi palabra, dice el Señor. Y el pobre de espíritu y el humilde de espíritu. Los demás, los que no tiemblan a su palabra y los que no se quieren volver, escrito está. Escrito está. Esa es la enseñanza que el Señor Jesús tiene para el día de nosotros hoy. La prosperidad del Señor, la prosperidad, dice, la futura prosperidad de Sion, ese era el título. Ese es el versículo si nosotros nos volvemos a Dios y dejamos que Él nos edifique, que Él sea nuestro reposo y que todo lo que Él nos pidió en esta palabra dice. Antes, en el versículo 7 del mismo capítulo, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer. Si usted se somete al Señor, usted va a nacer, porque Él es el que hace nacer. Él es el que hace estar de parto cuando usted decide embarazarse de las promesas del Señor. Yo hago nacer, dice el Señor. Yo hago nacer tu espíritu bueno. Yo hago nacer mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Yo hago nacer. Si tú te pones en brecha y decides caminar con el Espíritu Santo de Dios, Él mismo te hará nacer en lo que Él quiere que tú seas. Amén. Yo, Jehová, hago dar a luz, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Quién impedirá el nacimiento de la sierva de Dios que está haciendo allí adentro? Gloria a tu nombre, Jesús. Nadie, porque Él es el que hace dar a luz. Gracias, Señor. Por eso estamos de parto, Gloria a tu nombre. como remanente. Todo lo que pasemos, amados hermanos, quiere decir la palabra del Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Él lo va a hacer nacer. Por eso cuando vengan las situaciones a nuestra vida, Él nos está edificando, quiere decir el Señor, que vamos a nacer en su tiempo y vamos a ser como la hoja que no cae y da fruto al 100%. Eso es lo que te quiere decir el Señor. Gracias. Ese es el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón. Nadie puede llamar inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Y no porque yo lo diga, sino que eso está escrito en la eternidad y se está gestando y cumpliendo en la tierra. Gloria a tu nombre, Señor. Por lo tanto, no debemos permitir
que nadie nos lastime con nuestras viejas vidas. El Señor ya lo tiró al fondo del mar. Gloria a Dios. Todos nuestros pecados y nuestras rebeliones pagó en la cruz del Calvario. Él está edificando en nosotros. Y nosotros vamos a dar a luz lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Cuál es el ministerio que Dios te dio? Profeta, evangelista, salmista. Es lo que vas a dar a luz. Es lo que vas a hacer. Vas a nacer. Por eso es que obedecía. Vi otra cosa. La visión que vi es lo que vas a nacer. Como decíamos los días anteriores y predicábamos, la visión no tardará, porque eso es lo que vas a hacer. Yo les invito a cada uno de ustedes que puedan ponerse de pie. Vamos a orar por la palabra. No importa la situación y las circunstancias que estés viviendo, vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas, para lo que Él te ha escogido, para lo que Él te ha llamado. Eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Él es el que está edificando, por eso te duele. Pero Él es tu reposo. ¿Qué es lo que estás pasando? Persecución, dolencia. ¿Qué es lo que estás pasando? Sufrimiento con tus hijos. ¿Qué es lo que estás pasando? Te dice el Señor. Yo te edifico, yo te restauro. Yo soy tu reposo. Yo soy tu castillo. Yo soy tu hacedor, dice el Señor. Vamos a empezar a orar. Hable con su boca, hable con el Señor. Hable, dígale que usted está aquí. Y reconociendo lo que hemos hecho, lo malo delante de ti. Porque sabemos, Señor amado, que tu palabra dice que los juicios de Jehová, Señor amado, se vienen. Pero también tu palabra nos habla de la prosperidad, Señor, en el Espíritu. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, tu palabra nos ha hablado que tú eres el que edifica. Que tú eres nuestro reposo, Señor. Necesitamos y reconocemos delante de tu presencia, Señor. Porque tus ojos están mirándonos, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Si hemos fallado, Señor, si hemos pecado delante de tu presencia, Señor, si hemos hecho lo malo, mi Dios amado y Dios poderoso, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho, Señor, aún sin la conciencia. Porque tu palabra nos enseña, Señor amado, que hay pecados, Señor, que lo hacemos consciente, pero hay pecados que lo hacemos inconsciente, Señor amado. Aquellos pecados que hemos hecho sin conocer tu palabra, Dios mío. Que tú nos libres de eso, Señor amado. Que tú nos libres, Señor amado, de todo pacto que hayamos hecho con el diablo, Señor amado. En el nombre glorioso de Jesús. Porque nosotros somos, Señor, criaturas nuevas, dice tu palabra. Que cuando venimos a tu camino, Señor amado, somos hechuras nuevas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Sea tu Espíritu Santo trabajando y obrando, Señor amado, en el nombre de Jesús, desarraigando, Señor, todo espíritu de altivez, todo espíritu, Señor amado, en el nombre de Jesús, de esclavitud, todo espíritu, Señor amado, en el nombre de Jesús, de orgullo, de soberbia, porque tu palabra dice que tú miras de lejos, Señor, al altivo. No queremos ser altivos, queremos ser siervos de este tiempo, Señor, humillados delante de tu presencia. Queremos ser siervos, Señor amado, con corazón contrito y humillado. Queremos ser siervos, Señor amado, que temblemos a tu palabra, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Queremos ser esos siervos que tú quieres que seamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, con la convicción, Señor amado, de tu Espíritu Santo. Que temblemos, Señor amado, cuando queramos pecar. Que temblemos, Señor amado, cuando queramos mentir. Que temblemos y que nos haga sentir tu Espíritu Santo que estamos mal, que estamos por errar, que tú nos avises, que tú nos adviertas, Señor, pero guíanos, guárdanos, Señor, edifícanos, Señor, como tu pueblo, como tus hijos. Levántanos, Señor, con poder y gloria, Señor amado. Aquí están tus siervos y tus siervas, Señor, que tú has escogido para este tiempo, mi Dios amado. En vano edifica el hombre, dice tu palabra, sino edificar en Jehová. En el nombre precioso de Jesús, no te resista el Espíritu Santo, no te resista, amado hermano, amada hermana, no te resista, mujer, varón, niño, no te resista del Espíritu Santo de Dios. Levante tus manos y dígale al Espíritu Santo de Dios: no me resisto, no me resisto, no me resisto. Quiero que tú trabajes, quiero que tú obres, quiero que tú quites toda la ligadura de esclavitud, todo el yugo de pesada carga. En el nombre glorioso de Jesús, todo aquello que te ha traído atado del mundo, sean libres por el poder de la palabra, por la opción del fuego del Espíritu Santo. Cae por tierra todo el decreto satánico y diabólico que ha venido en contra de tu vida. En el nombre precioso de Jesús, no tiene arte ni parte ningún decreto que haya hecho Satanás en contra de tu vida.
Enséñanos, guíanos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo especial, el que tú has llamado para anunciar las virtudes tuyas, Señor amado, a todo el mundo. Tú nos has enviado a ser discípulos a las naciones, Señor. Pero necesitamos que tú obres primeramente en nosotros, Señor amado. Por eso estamos reconociendo delante de tu presencia, Señor, que somos débiles, que te necesitamos segundo a segundo, Señor amado. Que no podemos sin ti, que no podemos hacer nada sin ti, que no podemos edificar nada si tú no lo dices, Señor. Solo dice tu palabra, que si tú enviares tu palabra, Señor, que los cielos son tu trono, Señor, pero la tierra, Señor, solo es nada de tus pies. Afírmanos en tu camino, Señor. Pase, amado hermano, pase, pase, pase. Reciba, no te resista el Espíritu Santo de Dios. No te resista, deje que Él termine la obra. Lo que Él ha comenzado en su vida a edificar, déjelo al Espíritu Santo de Dios delante de su presencia. Que Él sea quien corrija, que Él sea